En el vídeo de hoy vamos a hablar de temas importantes, curiosidades, dentro del apartado de la avicultura, que nos pueden venir muy bien para nuestros gallos, gallinas y aves de corral en general. En este vídeo vamos a tratar los siguientes temas. Hablaremos de 5 enfermedades frecuentes en nuestros gallos, gallinas y aves de corral. ¿Cuánto tiempo dura el esperma del gallo en la gallina? Hablaremos también de curiosidades sobre los huevos. Veremos también el aparato digestivo de las gallinas. Hablaremos también de cómo mejorar en las incubaciones. Intentaremos ver por qué cantan los gallos. Alimentación de gallos y gallinas. ¿Qué debemos hacer con los pollitos recién nacidos? Y por último, ¿por qué no ponen huevos nuestras gallinas? Todo esto lo tienes aquí en el vídeo de hoy, y comenzando por 5 enfermedades frecuentes de gallos y gallinas. En el vídeo de hoy vamos a hablarte de 5 enfermedades frecuentes en el gallinero. Los gallos y las gallinas, al igual que cualquier otra ave, pueden verse afectados por diversas enfermedades. Es importante estar atento a los signos y síntomas de dichas enfermedades comunes para tomar medidas rápidas y adecuadas. A continuación, mencionaremos algunas de estas enfermedades frecuentes en gallos y gallinas. La primera de ellas, la viruela aviar, es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a las aves de corral. Es causado por el virus de la viruela aviar, que puede transmitirse a través del contacto directo con aves infectadas, así como por insectos, también objetos contaminados. Existen 2 formas de viruela aviar, la seca y la húmeda. La viruela seca se caracteriza por la formación de lesiones en la piel y en las membranas mucosas de la boca, garganta y ojos de las aves. Estas lesiones pueden aparecer como nódulos o protuberancias de color amarillo o blanco y que con el tiempo se convertirán en costras secas y resistentes. Los gallos y gallinas afectadas pueden experimentar dificultad para respirar, disminución del apetito y reducción en la puesta de huevos. La viruela aviar húmeda es una forma más grave de la enfermedad, en la cual se forman lesiones en vesículas que se llenan de líquido. Estas vesículas pueden romperse y causar úlceras dolorosas en la piel y las membranas mucosas. Las aves afectadas pueden presentar síntomas más graves como pérdida de peso, dificultad para respirar y problemas oculares. La prevención de la viruela aviar implica mantener un buen programa de vacunación en el rebaño avícola y tomar medidas de bioseguridad, como mantener una buena higiene en el gallinero, controlar los insectos vectores y evitar la introducción de aves infectadas, o lo que es lo mismo, tener una cuarentena en animales nuevos. Vamos ahora con la coriza infecciosa, también conocida como moquillo aviar. Es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que afecta a las aves de corral. Está causada por una bacteria y se caracteriza por la inflamación de los senos nasales y los conductos respiratorios superiores. La coriza se transmite principalmente a través del contacto directo con aves infectadas, así como por medio de objetos contaminados, insectos o aves silvestres. Es importante implementar medios de bioseguridad adecuadas, como mantener un ambiente limpio y desinfectado y evitar el contacto con aves silvestres y separar a las aves enfermas lo antes posible. El tratamiento de la coriza infecciosa generalmente implica el uso de antibióticos específicos prescritos por un veterinario. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas cepas de la bacteria
pueden ser resistentes a ciertos antibióticos, por lo que es fundamental seguir las indicaciones de un profesional. La prevención de la coriza infecciosa se puede lograr mediante la vacunación adecuada de las aves, el mantenimiento de una buena higiene y el control de los factores de estrés del entorno de las aves. La coccidiosis es una enfermedad parasitaria común que afecta a las aves, en la cual es causada por protozoos del genio Elmeria, que se encuentra en el suelo y que pueden infectar a las aves a través de la ingestión de los huevos del parásito presentes en el entorno. Puede afectar al tracto digestivo de las aves, especialmente intestino delgado. Los síntomas pueden variar según la gravedad de la infección, la edad de las aves y la especie que esté involucrada. Algunos de los signos más comunes incluyen diarrea, pérdida de apetito, disminución en el crecimiento y desarrollo, debilidad, plumaje totalmente desaliñado y anemia. Es importante implementar medidas preventivas para controlar la propagación y el impacto de la enfermedad, como por ejemplo mantener un ambiente limpio y seco, proporcionar agua y alimento de buena calidad, evitar la sobreexposición a los huevos de esta enfermedad y practicar una higiene y bioseguridad importante en el gallinero. Vamos ahora por la enfermedad de Newcastle, causada por un virus y que puede ser transportada por aves silvestres y transmitidas a las aves domésticas. Esta enfermedad puede presentarse de diferentes formas, desde leves hasta graves, y puede afectar al sistema respiratorio, nervioso y otros órganos internos de las aves. Los síntomas pueden variar y depender de la virulencia de la cepa del virus y de la especie de ave afectada. Algunos de los signos más comunes incluyen dificultad para respirar, estornudos, tos, diarrea, pérdida de apetito, debilidad, letargo, temblores musculares, torceduras de cuello y muerte súbita. Se propaga principalmente a través del contacto directo con secreciones respiratorias y excreciones de aves infectadas. También puede transmitirse indirectamente a través de equipos, alimentos, agua y ropa contaminados. Es muy importante destacar que la enfermedad de Newcastle es una enfermedad de notificación obligatoria en muchos países. Y por último, la enfermedad de Marek, una enfermedad viral altamente contagiosa. Es causada por un virus. La enfermedad se caracteriza por afectar el sistema nervioso, los órganos internos y el sistema inmunológico de las aves. Algunos de los signos más comunes de esta enfermedad son parálisis de las patas, alas o cuello, pérdida de peso, debilidad generalizada, cambios en el comportamiento, disminución de la producción de huevos y aumento evidentemente de la mortandad. La transmisión de esta enfermedad se produce principalmente por inhalación de partículas virales presentes en el ambiente contaminado, como el polvo y las plumas. También puede transmitirse verticalmente de una generación a otra a través de los huevos. Algo en común para prácticamente todas las enfermedades es tener en cuenta lo siguiente: realizar una buena prevención. Limpieza, sobre todo en el gallinero y en los elementos que tengamos para su alimentación. Y si vamos a incluir alguna ave nueva en nuestro gallinero, someterlas a una cuarentena, donde así nos evitaremos muchos problemas en la crianza de nuestros animales. Hoy vamos a ver, o mejor dicho, vamos a hablar del tema de cuánto tiempo dura el esperma de un gallo en la gallina. Algunos datos que nos pueden venir muy bien, sobre todo cuando tenemos gallos y gallinas y después queremos seleccionar aparte diferentes gallinas con otro gallo para seguir otra línea de crianza, y queremos saber a partir de cuándo los huevos que recojamos, por ejemplo, son ya de los progenitores que hemos seleccionado.
O por ejemplo, cuando queremos incubar huevos y se nos muere el gallo y queremos saber pues cuánto tiempo pueden durar las gallinas poniendo huevos fértiles hasta que podamos añadir otro gallo al gallinero. Son algunas cosas que se me ocurren, pueden interesarnos a la hora de saber cuánto tiempo pueden aguantar las gallinas con el esperma del gallo. Primero vamos a hablar de los datos que hemos ido recopilando en torno a este tema y ya después al final pues te contaremos para asegurar qué es lo que hacemos nosotros para estar completamente seguros. Pero yo creo que te lo puedes imaginar cuando te contemos esta serie de cosas. El esperma del gallo puede sobrevivir dentro del sistema reproductivo de la gallina durante un periodo de tiempo variable. Es algo que es muy difícil saber con exactitud, pero dependiendo de las condiciones y de los factores de cada gallina, pues puede cambiar. En general, se estima que el esperma del gallo puede sobrevivir dentro de la gallina de 3 a 7 días. Después de que la gallina es fecundada por el gallo, pues los espermatozoides pueden vivir en los conductos reproductivos de la gallina durante varios días antes de que el óvulo sea liberado para ser fertilizado. Y es ahí, como decimos al principio, donde puede cambiar la cosa. Puede aguantar más días o menos, dependiendo de factores tan importantes como, por ejemplo, la edad de la gallina y del gallo, la salud que tengan en ese momento y también la alimentación que hayan llevado. Y, por supuesto, la temperatura ambiente que tengamos en el momento del pise. Todas estas cosas van a hacer que haya más probabilidad de que el huevo sea fertilizado por ese gallo durante más días o menos días desde el momento del pise del gallo a la gallina o a las gallinas de corral. Esto prácticamente también es aplicable a otras especies de aves de corral. Nosotros en el vídeo nos estamos centrando en gallos y gallinas, pero podemos incluir otras especies como por ejemplo pavos, faisanes y prácticamente la mayoría de las especies que nosotros criamos en cautividad. Todo esto muy resumido, digo que muy resumido, es parte de la información que circulan por redes, periódicos, prensa y demás. Siempre podéis estar más o menos de acuerdo con algunas cosas de las que hemos contado. Pero lo que nosotros siempre hacemos y nos ha dado muy buenos resultados, ya te digo que lo puedes adivinar con lo que hemos dicho anteriormente, es esperar una semana hasta empezar a recoger los huevos para la incubación de los progenitores que hayamos escogido. Con eso ya podemos estar prácticamente 100% seguros de que los pollitos que vayamos a sacar son de los reproductores que hemos seleccionado. Aunque también cometeríamos un error en decir 100%, porque en esta vida lo único que hay 100% seguro ya lo sabemos todos. Pero con esto tenemos muchísimas más posibilidades de conseguirlo. Después, cuando hablamos que puede durar hasta una semana, esto ya es una opinión nuestra. Una semana ya es muy complicado porque estaríamos hablando de unas condiciones ideales, perfectas para que llegue a producirse. Y eso en la vida normal de nuestras aves es muy complicado. Por eso, si por cualquier motivo no pudiéramos esperar pues una semana, tuviéramos prisa por empezar a incubar, a recoger huevos para esa incubación, con 3-4 días pues también creo que podríamos tener ya buenos resultados. Pero ya digo, siempre para asegurar, si podemos esperar la semana, con eso ya podremos estar más tranquilos. Es una duda muy importante que tienen muchos compañeros que están empezando en esto de la incubación, en esto de la cría de diferentes especies. Y por eso queríamos hacer este vídeo, algo que a nosotros nos ha servido bastantes veces cuando hemos querido sacar una línea en concreto, ya sea ornamental, de combate o en fin, cualquier línea que querríamos pureza en los reproductores, y por eso hemos querido hoy compartirlo con todos vosotros. Igualmente, si tienes también alguna conclusión particular tuya y lo puedes dejar en los comentarios para seguir aportando más información todavía si cabe, nosotros encantados.
Existen huevos de diferentes colores, blanco, marrón, azul. Las gallinas jóvenes ponen huevos con cáscara más dura y además más gruesa. El color del interior del huevo depende de la alimentación que reciba la gallina. Además, los lóbulos de nuestras gallinas nos darán pistas del color del que pondrán los huevos. Para saber si un huevo es fresco, tan solo tienes que sumergirlo en el agua. Ahí sabremos si lo es o si por el contrario es un huevo viejo. Y hacer esta prueba es muy sencillo. Coger un vaso de agua y simplemente depositar el huevo. Como podéis ver, es fresco. Otra cosa curiosa es el de los huevos de doble yema. Se pueden producir por doble ovulación al mismo tiempo, o gallinas que han heredado el tema de huevos de doble yema, o simplemente por gallinas sobrealimentadas. A medida que las gallinas van cumpliendo más edad, puede darse la circunstancia de que pongan huevos de mayor tamaño, pero eso sí, también pondrán menos cantidad. Y ya que hablamos de cantidad, las gallinas pueden poner aproximadamente 250 huevos al año y hasta 300 aproximadamente según la raza. Cuando vamos a la tienda o al supermercado a comprar huevos, traen impreso un código en la cáscara. De ahí podemos sacar mucha información acerca de ellos. Por ejemplo, viendo el primer número, si trae un 0 es un huevo ecológico. Si trae un 1 es de gallinas sueltas en el campo. Si trae un 2 son gallinas criadas en el suelo. Un 3, como este es el caso, gallinas criadas en jaulas. Las letras que aparecen después de este primer número indican el país, en nuestro caso España, y ya después los siguientes números afinan mucho más en la zona de procedencia del huevo. Vamos a dedicar nuestro espacio al aparato digestivo de las aves de corral y vamos a hacerlo exclusivamente de las gallinas, pero al ser bastante parecido, bastante similar, podremos encuadrar prácticamente, como digo, a todas las aves de corral. Así que si pensamos que es muy simple, estaríamos en un error. También podemos decir que el aparato digestivo de las aves es muy diferente al que puedan tener los mamíferos. Y la importancia que tiene el conocer a fondo el aparato digestivo de nuestras aves supone una gran ventaja a la hora de entender posibles enfermedades, posibles afecciones y por supuesto también posibles errores en la alimentación de nuestras aves. Por todo ello, nosotros pensamos que cuanta más información tengamos sobre ellas, mucho mejor, porque podremos anticiparnos a un montón de cosas. Y si hablamos de cosas importantes, por eso hoy traemos a colación el aparato digestivo. Y por ello hemos decidido, aparte de las imágenes que nos sirven para comentar lo que os estamos diciendo en el principio en este vídeo, hemos decidido hacer un dibujo lo más simple posible del aparato digestivo de las gallinas, los gallos y gallinas, y a partir de ahí intentar explicar de forma clara todo el proceso. Y aquí lo tenéis, un dibujo simple
y apoyándonos en él vamos a intentar resumiros pues prácticamente todo el proceso. Todo comienza, por supuesto, en el pico. Las gallinas no tienen dientes, por lo que se tragan su comida entera. Esta comida se almacena en el buche, que es una especie de saco en la parte superior del esófago, que puede expandirse y contraerse para ayudar a la gallina a tragar grandes cantidades de alimentos. A continuación, la comida pasa al proventrículo, que es similar al estómago de los mamíferos. Aquí se segrega un ácido y también enzimas que ayudan a descomponer la comida. Luego, esta comida se mueve a la molleja, un órgano en forma de bolsa que tiene una textura esponjosa y está dividida en dos partes. Aquí, la comida se mezcla con un líquido llamado jugo de la molleja, que contiene bacterias y enzimas que ayudan a descomponer los alimentos en partículas todavía más pequeñas. Llegados a este punto, después de pasar por la molleja, la comida llega al intestino delgado, donde se absorben todos los nutrientes. Aquí se segregan enzimas digestivas adicionales y se absorben nutrientes como por ejemplo, carbohidratos, proteínas y grasas. El intestino delgado también contiene un órgano llamado ciegos, que contienen bacterias y enzimas que ayudan a descomponer los alimentos y digerir la celulosa. Finalmente, la comida llega al intestino grueso, donde se absorbe el agua y se forman las heces. Las gallinas no tienen recto ni ano, por lo que las heces y la orina se eliminan juntas en forma de una masa suave y húmeda. La cloaca es una apertura en la parte posterior de la gallina que la utilizan para reproducción y en la eliminación de los desechos. Como podéis comprobar, es bastante complejo y también mucho más de lo que nos podíamos pensar en un principio. Todo el proceso de la comida, de entrar por el pico y salir por la cloaca. Si es bueno en una incubadora poner una especie de cama bajo los huevos a la hora de la incubación. Muchos utilizáis materiales como cáscara de arroz, paja, incluso tierra, serrín, virutas de madera, en definitiva, distintos compuestos o distintos materiales a la hora de que los huevos estén en una superficie suave a modo de nido. Si nos habéis seguido en algunas de nuestras incubaciones, podréis comprobar que nosotros personalmente no utilizamos ningún tipo de estos compuestos a la hora de la incubación. El porqué es muy fácil. Estamos incubando a una temperatura ideal, con una temperatura también ideal, y cualquier microorganismo se nos puede propagar en el interior con facilidad. Nosotros nos basamos en nuestras incubaciones, sobre todo en la limpieza y desinfección. Lo que sí hacemos cuando estamos en la recta final de nuestras incubaciones es poner diferentes materiales, como en este caso estáis viendo, servilletas de papel, o también utilizamos cualquier trapo o tela ya vieja para la base de los huevos en los últimos días, con una sencilla razón, por un simple motivo: para que los pollitos tengan buen agarre al dar sus primeros pasos de vida. Como podéis ver, estos pollitos de codorniz todavía débiles tienen muy fácil ese agarre con servilletas de cocina, papel, trapos a la hora de dar sus primeros pasos, porque si no nos podemos encontrar con diferentes problemas, pero tiene esa explicación. Y sobre todo que con esto
te puede variar la humedad relativa. Si tienes facilidad para conseguir el 60%, no lo vas a notar. Pero si tienes dificultades para que la humedad relativa llegue a esos niveles, entonces esto suma en contra para que nos quede más lejos esa humedad relativa ideal. Por eso, si tú tienes pensado utilizar papel, trapos, cartón o algo en los últimos días, que es precisamente cuando intentamos tener un plus extra de humedad para facilitar la salida de los pollitos, siempre sería bueno que hicieras algunas pruebas sin este material y después con este material para ver si te baja o si te baja mucho la humedad relativa. Siempre tenemos que tener esto controlado y si lo hacemos antes, mucho mejor. Hay otros compañeros que utilizan la incubadora después de los nacimientos y demás como criadora para darle calor a los pollitos. Esto no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque van a ensuciar y mucho la incubadora y después tendremos un trabajo extra para limpiarla y desinfectarla para la siguiente incubación. Es muy fácil hacer una criadora y usarla solo para ese propósito. Igualmente la incubadora solo para las incubaciones. Ya después, cuando tengamos los pollitos en la criadora, pues ahí sí podemos utilizar este tipo de materiales. Por lo menos nosotros lo hacemos. Después, a partir de ahí, pues siempre te caen críticas porque unos estáis a favor de unos materiales y otros a favor de otros diferentes. Serrín, viruta, tierra, papel, cascarillas de arroz, en fin, hay muchos, paja, que también se me olvidaba. Unos estáis a favor de diferentes materiales y otros en contra, pero así y todo tenéis buenos resultados. Por eso siempre decimos que si con un material tenéis buenos resultados, estáis satisfechos, pues con eso podéis seguir adelante. Y es precisamente esas características que absorben la humedad de los excrementos y mantener a los pollitos más tiempo en limpios es el propósito. Si lo aplicamos a la incubadora, recuerda, puede que en algunos casos se ponga en nuestra contra. Por eso, ¿utilizamos este tipo de compuestos en la incubación? Rotundamente no. Nosotros no los utilizamos. Intentamos tener una limpieza y una desinfección máximas a la hora de realizar nuestras incubaciones. ¿Que hay compañeros que lo utilizan y dicen que les van bien? Pues también nos tenemos que fiar de lo que nos cuentan, por qué desconfiar, y lo vemos en diferentes vídeos que nos mandan. Vídeos que además compartimos luego en nuestros diferentes medios con todos vosotros. Pero con lo que seguro no fallas es con una limpieza y desinfección máximas a la hora de la incubación. Y repito, muchas veces lo más fácil que te puedas imaginar siempre es lo mejor. Por eso, unos huevos, como veis en estas imágenes, sin nada, lo más limpio posible, en un entorno con la máxima desinfección, a nuestro entender y con nuestra opinión, es lo mejor. Ahí seguro que no vamos a fallar. En el vídeo de hoy te vamos a contar por qué cantan los gallos, diferentes motivos que vamos a ver en este vídeo, y también comentaros que lo que antes era una ventaja del canto del gallo hoy es
totalmente un inconveniente para su cría. Los gallos cantan principalmente por 3 motivos sobre todo. Por ejemplo, podemos decir que cantan para marcar su territorio. Su canto puede oírse a varios kilómetros de distancia, y si a esto le unimos que tienen un oído muy fino, entre ellos se pueden oír a una distancia aún mayor. Otro de los motivos era el atraer a las hembras. Y digo era porque ya con la pérdida prácticamente del instinto y su crianza en gallineros durante mucho tiempo atrás, hace que esto ya prácticamente sea casi imposible. Y otro de los motivos es simplemente para decir a otros gallos, otros posibles competidores, estoy aquí, y hacer notar su presencia. Por eso el cantar muchas veces a lo largo de todo el día. Hace mucho tiempo se aprovechaba el canto del gallo para comenzar la jornada, ya que no había tantos dispositivos ni teléfonos móviles para programar una hora en la que comenzar. Los gallos entonces eran muy útiles por ese motivo. Pero en la actualidad, como podéis imaginar o como sabréis muchos criadores, evidentemente el canto del gallo en cuanto comienzan los primeros rayos de luz a lo largo del día e incluso con la luz artificial, algunos de ellos empiezan mucho antes, se ha convertido en un inconveniente porque tener gallos en una zona donde tengamos vecinos cerca, esto se hace prácticamente inviable. Vamos a intentar dejar un poquito claro el tema de la alimentación en gallos, gallinas y aves de corral. Evidentemente, teniendo en cuenta a qué queramos dirigirnos, si a engorde, a puesta de huevos o a la crianza normal de nuestras aves en el gallinero. Hablaremos de diferentes granos y, por supuesto, de los diferentes compuestos e incluso, si queremos elaborar los nuestros, la base de la que están formadas a la hora de tenerlo en cuenta. Fijaros en esta imagen que tenéis ya por aquí, ¿no? He cogido 3 platos de plástico y en cada uno de ellos pues he puesto 3 alimentos diferentes, ¿no? Aunque tienen que ver uno con el otro evidentemente, porque aquí tenemos maíz. Aquí tenemos mixtura, una especie de revuelto de diferentes cereales, de diferentes compuestos. Y aquí tenemos el pienso que normalmente utilizamos para las gallinas ponedoras. Es un pienso compuesto donde viene con un montón de vitaminas, proteínas y qué sé yo cuántas cosas más. Te lías a leer en el saco y no para de ver todo lo que incluye este compuesto. Normalmente nosotros... ya digo, vamos a contar nuestra experiencia. Si nos vamos a las codornices, que es lo que nosotros criábamos en mayor medida, pues aquí tenemos este pienso para gallinas ponedoras. Has oído bien, pienso para gallinas ponedoras. Hoy en día en el mercado existen diferentes compuestos, compuestos que son todos muy buenos porque traen una proporción de proteína bastante alto. Evidentemente, si lo queremos mejor, pues lo tendremos que pagar. Aquí en Marchena, un saco de pienso para ponedoras está en torno a 11 euros y no me acuerdo bien cuántos céntimos. Ponle que 11,30 euros aproximadamente. Es caro. Si tenemos muchos animales y tenemos que hacer números para ver lo que nos cuesta la comida y el rendimiento que lo sacamos, pero la verdad es que con este pienso las codornices ponían muchísimo. ¿Qué ocurre? Que las ponedoras las teníamos con este tipo de pienso, pero después hay piensos más económicos, piensos de engorde, sobre todo a base de cebada, que salen muy económicos y que para los machos o para las codornices que íbamos destinando para carne venían bastante bien, porque la lógica nos dice que si este pienso es más caro,
los animales que vayamos a destinar a carne, no tiene ningún sentido que le demos pienso para ponedora. Es lo que te tiene que quedar claro. Si vamos a tener animales para engorde, tenemos que buscar un alimento que tengamos bastante producción en carne como resultado y que evidentemente nos resulte lo más económico posible. Si estamos criando ponedoras para ese fin, pues evidentemente para sacarle el máximo rendimiento, pienso para ponedoras. Ahora bien, tenemos aquí por ejemplo esta mixtura que se compone de diferentes cereales. Aquí podemos ver pipa negra, maíz por supuesto, trigo y etcétera, etcétera, etcétera. No está molido completamente, está trillado, pero a los animales, a las gallinas, gallos, les gusta un montón. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto la mixtura como por ejemplo el maíz, y estamos hablando de maíz porque es el grano que tenemos ahora mismo aquí, pues como otros cereales, por ejemplo trigo, pues ¿se puede alimentar a nuestros animales con esto? Perfectamente. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que si por ejemplo tenemos gallinas ponedoras y las destinamos a puestas, pues evidentemente esta alimentación es insuficiente. ¿Por qué? Porque estarán carentes sobre todo de proteínas y otros compuestos y minerales, además de vitaminas, que harán que pongan, pero evidentemente no les sacaremos el máximo rendimiento como ocurre con estos piensos compuestos. ¿Podemos alimentarlos solo de maíz? Pues también, pero repito, ocurre lo mismo, estarían carentes de otras necesidades. Por eso nosotros te contamos nuestra experiencia. Nosotros prácticamente veníamos, y ahora lo estamos haciendo de nuevo, ya que como sabéis hemos adquirido algunas gallinas ponedoras, pues de vez en cuando, no todos los días. Entonces, como base, por si acaban el pienso, les dejamos maíz y mixtura. Y cada vez que venimos, pues le llenamos el comedero también con pienso para ponedoras. Con esto conseguimos un equilibrio y así hacemos que no le falte la proteína que le puede aportar el pienso. Todo esto, evidentemente, combinado como se hacía antiguamente. Hace muchos años, pues no había tanto pienso compuesto, tanta mixtura, y lo que más fácil de encontrar era pues el grano tal cual, maíz, trigo sobre todo. Pues en todos los hogares, en las casas, cuando las casas eran grandes evidentemente, no como ahora, pues había corrales donde ahí teníamos nuestros animales. Esto era su alimento principal. Pero ¿de dónde conseguíamos que las gallinas pusieran tanto? Pues con las sobras de las comidas. Ya sabéis que los gallos, las gallinas, prácticamente casi todas las aves de corral son animales que pueden comer de todo igual que nosotros. Las sobras de las comidas era una parte importantísima porque económicamente venía bien, el aprovechamiento era total y después obteníamos carne y huevo. Hoy esto supone la comodidad. Estos piensos compuestos es la comodidad de ir a la semillería o a cualquier centro especializado y simplemente con esto echar a andar y por supuesto obteniendo buenos resultados. Pero son cada vez más las personas, de hecho vosotros sois cada vez más los que nos preguntáis cómo podemos mantener lo más naturalmente posible a nuestros animales sin tantas cosas artificiales y sin tantos productos destinados para esto, ¿no? Pues la solución la tienes ahí. Las sobras de los hogares hacen un aporte importantísimo en la alimentación de nuestros gallos y gallinas. Evidentemente, con una base totalmente natural como puede ser el maíz y el trigo y otros cereales, evidentemente con el complemento de los restos de las comidas podemos conseguir muy buena puesta y muy natural. Esta es nuestra experiencia y es lo que hemos querido comentaros. Evidentemente también se nota en el precio. Si miramos el pienso para ponedoras, miramos la mixtura o nos vamos a la base, evidentemente en ese orden, pues prácticamente con pequeñas diferencias tendrá de menos a menor precio. Ya digo que ahora mismo son los tres componentes diferentes que tenemos aquí en nuestra casa y con esto pues hemos querido darte algunos pequeños consejos básicos, eso sí, en la alimentación de nuestros animales. Si por ejemplo estáis criando aves para engorde, pollos para engorde, pues repito, sería ridículo darle pienso para ponedora, que se lo iban a comer exactamente igual, pero que
a base de diferentes granos y cebada y otros compuestos que se venden específicamente para engorde de diferentes animales, es como vamos a sacar el máximo rendimiento en la producción de lo que estamos buscando. Hay que centrarse y mucho, hay que tener claro para qué queremos tener nuestros animales y en base a eso proporcionarles ese tipo de alimentación. Aquí en España pues es fácil conseguir multitud de compuestos diferentes, en piensos de ponedora ya ni te cuento, y por supuesto el grano pues por aquí es facilísimo de encontrar y puede ser la base en la alimentación principal de nuestros animales. También comentaros que evidentemente todos estos compuestos que veis aquí sirven perfectamente para nuestros objetivos, incluido para la cría de codorniz. Como veis, esta mixtura pues tiene un tamaño bastante aceptable para las codornices y se los comerán perfectamente. También, como último consejo, pues el gallinero que nosotros tenemos tiene poquísima parte cubierta, prácticamente la zona donde ellas se meten a poner los huevos, y nosotros cuando, por ejemplo, la predicción del tiempo nos da lluvia, pues entonces para esos días pues apostamos por el maíz, porque aunque llueva, evidentemente no se cuaja como puede hacer el pienso compuesto, que se queda hecho una bola, y por supuesto también se puede desperdigar mucho entre la tierra y lo que escarben las gallinas a la hora de comer esta mixtura. Por eso, si por ejemplo dan agua para un día, pues le ponemos lo justo que se puedan comer antes de que llegue el mal tiempo, y evidentemente como para mantenimiento durante ese día o par de días, pues apostamos por el maíz. Y para comenzar, antes que nada, vamos a aclarar la composición básica de cualquier pienso para gallinas ponedoras, con unos o con otros componentes, más artificiales o con productos más naturales. Normalmente su composición ronda en el 60% de cereales u otros productos que puedan aportar sobre todo hidratos de carbono, un 20% de proteína y otros componentes que nos hagan alcanzar el 100% del compuesto, desde vitaminas a calcio, fibra y un largo etcétera. Esta es la composición, como digo, básica de cualquier pienso para gallinas ponedoras, y siguiendo esta regla nosotros podemos elaborar nuestros piensos para gallinas ponedoras ya todo lo natural que podamos o nos podamos permitir para conseguir los componentes que ahora vamos a detallar poco a poco. Y en esta primera etapa, en el de los cereales, en los hidratos de carbono, está claro que ahí podemos conseguir esa parte lo más natural posible, ya que hablando de cereales u otros compuestos como trigo, cebada, maíz, pipas de girasol, arroz y un largo etcétera, podemos acoplarlo a nuestra mezcla natural sin problema ninguno, y aparte teniendo en cuenta que también van a incluir diferentes propiedades que van a venir bastante bien a nuestros animales. Lo básico es un 60%. Y está claro que este 60% de compuesto principal de nuestro pienso puede ser la base también igualmente para piensos para temas de engorde o temas de iniciación para los pollitos que están comenzando con la etapa de desarrollo. Evidentemente, mientras más pequeño, pues más convertido en harina tiene que estar para que lo puedan asimilar fácilmente y para que evidentemente no tengan problemas a la hora de comerlo. Y podemos decir, ya viendo este principio, que es a partir de ahora donde ya tenemos muchas variantes, cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir en ese refrán, y ya ahí podemos jugar y mucho con los componentes que vienen a continuación. Y ahí es donde podemos ganar o perder en calidad. Y es que hablamos del 20% de proteína, que es lo que va a hacer que nuestras gallinas ponedoras
rindan de una manera o de otra. Evidentemente la proteína también es necesaria para los pollitos en formación y para los pollos de engorde, para los animales cuyo propósito vayamos buscando el destino, la carne. Por eso aquí, repito, es donde hay diferentes productos o alternativas que nos permitirán llegar a alcanzar ese 20%. Unos más costosos y otros menos, unos más naturales y otros evidentemente dejando bastante que desear. Pero aquí los contamos. Para obtener esa proteína hay harinas como por ejemplo la soja, el guisante, las alfalfas secas, harinas de pescado, de carne, también hay por ahí en el mercado harina de lombriz, harina de maíz, diferentes harinas que son ricas en proteína y alimentos que en más de una ocasión utilizamos nosotros en nuestra dieta. Es a partir de aquí donde se encarece nuestro pienso, pero siempre teniendo en cuenta que si buscas algo natural, evidentemente los resultados van a ser mucho mejores, aunque para ello haya que pagar en el apartado de la proteína un poquito más. Dependiendo del país donde nos esté viendo o la zona en la que habites, puede que haya otros componentes ricos en proteínas que también puedes acoplar a tu mezcla. Y si son más económicos, pues ahí posiblemente tengas una solución. El otro 20% restante se puede complementar con otras cosas que te diremos ya al final del vídeo, cosas interesantes y que posiblemente alguna de ellas no conozcas, pero las que más conoces pues son el calcio, la fibra, un poco de sal. El calcio pues podemos aplicar carbonato cálcico, cáscaras de huevo, huesos, cáscaras de mejillón, de ostras, de almeja. Todo esto bien triturado nos puede dar un aporte interesante y natural de calcio. Está claro que los piensos comerciales vienen plagados de otras vitaminas y compuestos que quizás sea lo que nos eche para atrás a la hora de alimentar nuestras gallinas si lo que buscamos es algo natural. Pero no hay que olvidar que los compuestos de los que estamos hablando también traen muchas propiedades. Y ya llegados a este punto, ese tanto por ciento de componentes extras que podemos añadir, pero quizás ya no tan naturales, si lo que vamos buscando lo natural 100%, son, aparte del mencionado calcio y fibra, pues añadir un porcentaje de pan rallado y piensos comerciales destinados a conejos, gatos y perros. Aquí encontraremos diferentes aportes nutritivos que harán que dependiendo del propósito consigamos un extra. Por ejemplo, en gallos de combate, este tipo de piensos pues les da un aporte extra para que tengan más tamaño, más potencia, más robustez. Por ejemplo, también en el pienso de iniciación para pollitos pequeñines, también hay gente que aporta alimento húmedo a la mezcla para que en esa primera etapa crezcan más fuertes aún. Aparte de incluir insectos, algo muy importante, también componentes como por ejemplo el plátano, que aparte de vitaminas incluirá potasio en la dieta de nuestros jóvenes pollitos. Todo esto que te hemos contado es lo básico para hacer un buen pienso, sobre todo para gallinas ponedoras, también para pollos de engorde y para pollitos de iniciación en su primera etapa. Simplemente cambiando un poquito el tanto por ciento de la composición o añadiendo otro tipo de alimentos que pueden aportarnos también mucho a la hora de la alimentación de nuestras aves. Nosotros, como en esta ocasión no solemos tener mucho tiempo los pollitos aquí en lo que es la casa, una vez que los sacamos de la incubadora y demás, pues tenemos este tipo de bombillas de filamento que nos cubren pues las espaldas durante ese poco tiempo, ¿no? Lo ideal sería poner aquí una luz de infrarroja. Ahora bien, fijaros la altura a la que ponemos nosotros la bombilla del suelo, ¿no? Así todo he puesto este termohigrómetro ahí cerquita para que veáis la temperatura que se puede alcanzar cerquita de aquí, ¿no?
La voy a poner aquí más cerca para que veáis que mientras más abajo se metan los pollitos de codorniz, pues evidentemente más alta será la temperatura. Muchos me decís que la bombilla yo la he llegado a poner en muchas ocasiones, sobre todo en invierno, a un dedo de distancia casi pegado al suelo, y os aseguro que aquí hace mucho calor debajo de esta bombilla porque si se toca quema. Pues en invierno, cuando la temperatura exterior es muy baja, con las codornices no podemos jugar. ¿Por qué? Porque ya lo he repetido una y otra vez en muchos vídeos que son muy sensibles al frío, y es que muchos de vosotros os ponéis en contacto con nosotros y nos decís: voy a sacar un pollito de codorniz, ahí que se ha salido de la jaula. A ver si lo cojo mientras estoy hablando. Ahí está. Muchos de vosotros me decís que está tan baja que corremos el riesgo de que se quemen. Y yo siempre digo lo mismo, que estos pollitos no son tan tontos como para eso, ni mucho menos. Ellos, igual que tú y que yo, sabemos si necesitamos más calor o menos, si tenemos más fríos o menos, ¿no? Lo que no podemos hacer es poner una bombilla de este tipo que desprende mucho calor en una caja muy pequeñita donde no tengan espacios para retirarse, ¿no? Porque entonces ahí sí los mataríamos, acabaríamos con ellos. ¿Por qué? Porque necesitan calor, pero tampoco los vamos a cocinar a fuego lento. Normalmente las luces de infrarrojo pues dejan más calor, es una calor que les penetra a ellos en la piel, entonces es una calor mucho mejor de la que pueda darle este tipo de bombillas, ¿no? Aparte no es tampoco muy recomendable por la luz, que bueno, quédate mirando una luz fijamente de cerca mucho tiempo y después verás cómo vemos a parches oscuros, ¿no? Dicho esto, repito, una criadora, os voy a hacer un repaso para que veáis, ¿veis? Tiene una bombilla justo en el centro, pero fijaros lo amplia que es para la cantidad de pollitos que tenemos en el interior. Estáis viendo, ¿no? Los pollitos ahora mismo pues pasan cerca de la bombilla cuando van de un lado a otro, pero no porque se queden debajo. Eso es muy buena señal. Lo peor sería que tuviéramos ahora mismo los pollitos todos por aquí debajo de la lámpara, apelotonados y peleándose por encontrar un sitio debajo de la bombilla para buscar calor. Eso es un fracaso asegurado en la cría de los pollitos, sobre todo de los pollitos de codorniz. ¿Por qué? Porque eso indicaría que incluso estando aquí en la parte de abajo tendrían mucho frío. Fijaros los espabilados que están, lo que corretean y las ganas que tienen de experimentar y buscar por ahí, ¿no? Por eso digo que no preocuparos si ponéis este tipo de bombillas casi a ras del suelo. Si ellos tienen espacio para acercarse o retirarse, no va a haber ningún problema. Evidentemente, ¿que puede haber bajas? Pues claro que sí. Es normal que cuando saquemos pollitos de codornices, por desgracia, algunos no sobrepasen ese tiempo de la criadora, ¿no? Puede ocurrir muchísimas cosas, que no hayan salido lo suficientemente fuertes del huevo, de lo que es a la hora de nacer, que se queden más rezagados, que coman menos, en fin, ya eso es otro tema. Si os fijáis en el termohigrómetro, justo debajo, ya veis la temperatura que estamos teniendo. Sigue y sigue subiendo, 38 grados. Por ejemplo, estos pollitos han nacido a 38 grados de temperatura, una temperatura de una media de 37,5 a 38, que es a la que solemos incubar. Y seguirá subiendo justo en esa parte de abajo de la bombilla. Si ahora cogemos, ya que está cerca de los 40 grados, y lo retiramos, lo ponemos aquí un poquito más retirado, pues deberá comenzar a bajar. Lo vamos a enfocar, todavía sigue subiendo, evidentemente, porque el calor que tiene ahí pues va a hacer que siga subiendo un poquito todavía, y si los pollitos además lo dejan tranquilo, ¿no? Pero ya digo que a medida, ahora lo enseñaré a la pantalla, a medida que nos vayamos retirando de lo que es la bombilla, la fuente de calor, pues está claro, se siguen saliendo los pollitos mientras grabamos el vídeo,
pues disminuirá la temperatura. Yo tengo puesto aquí en esta criadora, en caja de plástico, que ya la vimos en su momento en nuestro canal, pues le tengo puesto en la puerta, corté todo el filo de la puerta, ¿no? Y os lo voy a enseñar desde aquí. ¿Veis? Y le puse una puerta de tela metálica. ¿Para qué? Pues para que no se vaya acumulando el calor y no nos encontremos con una sorpresa de que se dispare la temperatura dentro, ¿vale? Tienen que tener bastante calor, pero repito, no coger solo esa parte y decir mientras más calor mejor, que tampoco se trata de eso. Se trata de encontrar un equilibrio en el cual dentro haga mucho calor, pero que también haya zonas donde digamos la temperatura sea más baja. Ahora mismo tenemos el aliado aquí de que en la calle, en el exterior, tenemos 37, 38 grados de temperatura fácilmente, ¿no? Con esto pues se simplifica nuestro trabajo en la criadora, porque por muy poquito que caliente la bombilla de calor, pues van a estar a gusto. ¿Qué quiere decir? Que hoy, por ejemplo, tengo esa bombilla de 60 vatios, si tuviera incluso 40 y yo creo que hasta 25 estarían perfectamente igual en el interior. ¿Por qué? Porque debajo de la bombilla, si necesitaran calor, pues podrían encontrar 40. Si se retiran un poco en los alrededores, pues tendrían a 38 y yo creo que en la periferia ya por los filos de la caja, pues tendrían tranquilamente sobre 36, 37 grados. Por eso ahí nos quedaríamos muy tranquilos, se siguen saliendo mientras los pollitos, nos quedaríamos muy tranquilos de esa situación y bueno, a medida que avancen, cada día que pase se harán más fuertes y correremos menos riesgo de que haya más baja, porque en los pollitos de codornices es en esas primeras 2 semanas, en esos primeros 10 días, cuando más bajas se suele tener en la criadora, ¿vale? Aquí hay pollitos de codorniz ponedora Isabela, que son los rubitos, de ponedoras normales, que son los oscuritos, y algunos muy pequeños, que son ejemplares de codorniz de vuelo. Si os fijáis, voy a mover aquí la cámara, veis allí al final, allí detrás del recipiente de agua, allí pues se están quedando tranquilos porque no necesitan tanta temperatura, ¿vale? Está claro que aquí por temperatura no ve, ya estáis viendo que los pollitos están espabilados recorriendo toda la jaula, picoteando y experimentando, otros están medio dormidos por las esquinas y eso es buena señal, que ahora mismo, por lo menos si algo les pasara, no iba a ser precisamente por una baja temperatura. ¿Que seguimos teniendo mucha temperatura? Pues podemos subir un poquito más la lámpara, la bombilla. Incluso podemos quitarle la tapa a la caja si vemos que el calor es excesivo en el exterior. Que hace mucho frío fuera y necesitamos todo el calor que genere la bombilla, pues lo podemos poner a un dedo del suelo o incluso a 2 si queremos, para que ellos se arrimen como si se ponen pegados a la bombilla, que no hay ningún problema. Yo en los pollitos de codorniz prefiero esto antes de correr el riesgo de que empiecen a caer, porque si vemos que se producen demasiadas bajas, pues entonces cuando queramos reaccionar, los otros quiere decir que también estarán tocados ya por el frío, si han muerto, han ido muriendo o cayendo sus hermanos, los otros, pues ya aunque rectifiquemos, va a ser tarde y vamos a sufrir bastantes más bajas si no reaccionamos a tiempo. De esto queríamos hacer el vídeo de hoy. Ya tenemos vídeos hablando de la criadora y en general, pero creo que no uno intentando aclarar las dudas que aparecen con la fuente de calor. Si utilizamos bombillas infrarrojos, con esas sí hay que tener mucho cuidado porque ya digo, desprenden mucho más calor y nos va a convenir ponerlas mucho más altas. Si quieres cubrirte un poquito las espaldas, pues poner, ahora que se ha movido, poner un medidor de temperatura debajo para estar seguros de qué temperatura tenemos. Ahí podemos ponerlo primero debajo y después ir ampliando el radio de distancia con la lámpara y así tendremos
pues un mapa de temperaturas de nuestra criadora para evitar sorpresas. Así sabremos la temperatura que tenemos en cada punto y ahí veremos, una vez que los pollitos se queden a una distancia u a otra, sabremos a qué temperatura están a gusto los pollitos. Ellos mismos te darán una información muy valiosa. Tú colocando el termómetro en distintos puntos de la criadora podrás ver qué situación buscan los pollitos, que será pues donde pasen la mayor parte del tiempo, donde se echen la siesta, donde pasen la noche. Entonces ahí tendrás una información muy valiosa de qué temperatura están prefiriendo en ese momento, en cada momento, los pollitos en el interior de la caja. Hoy vamos a dedicar el vídeo a ver los problemas por los cuales nuestras gallinas han dejado de poner huevos. Pero antes de hablar de esos posibles motivos, queremos decirte que las gallinas empiezan a poner aproximadamente a los 5 o 6 meses de edad, según su raza y según la crianza que hayan tenido. Y en condiciones normales se dice que tienen una buena puesta durante aproximadamente 2 años, a partir de los cuales ya empieza a decrecer. Dicho todo esto, uno de los motivos por los cuales nuestras gallinas no están poniendo huevos puede ser una mala alimentación. Hay en el mercado piensos balanceados que tienen un montón de nutrientes, vitaminas y otros compuestos. Lo que sí tenemos que tener claro es que necesitan una buena porción en el pienso, en la alimentación, de proteína. También un cambio brusco en su alimentación puede ser motivo más que suficiente para que interrumpan la puesta de huevos. El cambiar de una marca de piensos a otra o en la base de la alimentación. También tenemos que hablar de diferentes enfermedades. Tenemos que tener en cuenta de que si una gallina está enferma, lo primero que va a hacer, evidentemente, es dejar de poner huevos. Ojo también a las temperaturas. Hablamos tanto de mucho calor como de mucho frío. Tenemos que tener en cuenta que gallinas que están en naves y de pronto las sacamos al exterior pueden dejar rápidamente de poner, por no estar acostumbrados a soportar esas temperaturas, al alza o a la baja. Igualmente, en zonas donde habitualmente tengamos un tiempo más o menos estable y de pronto nos encontramos con un cambio brusco. Y por supuesto el estrés que puede ser motivado por muchas causas, muchos ruidos, mala noche, un gato que visite frecuentemente el gallinero, igual que decimos un gato cualquier otra especie, y así nos ponemos a pensar también en parásitos que molesten y que hagan que no puedan llevar una vida normal en el gallinero. Ese estrés también puede ser provocado, por ejemplo, porque tengamos demasiados gallos en nuestro gallinero en proporción a las gallinas, o gallinas que a lo mejor no acepten a otros ejemplares y no puedan llevar una vida normal en esa comunidad. Estos pueden ser algunos de los motivos por los cuales nuestras gallinas dejen de poner huevos. Está claro que si ponemos remedio, pues posiblemente nuestras gallinas vuelvan a poner y retomar de nuevo la normalidad en su puesta. Pienso que nos ha quedado un vídeo bastante interesante contando cosas, curiosidades sobre el tema de la avicultura, sobre gallos, gallinas y aves de corral. Como siempre, daros las gracias por vuestro seguimiento a nuestros diferentes vídeos y animaros a que hagáis lo mismo en el próximo. Un saludo a todos.